Esta pregunta te hará reflexionar. En toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, conoces el nombre de una nación contra la cual Dios mismo juró. La única nación a la que no se le mostró perdón, a la que Dios dijo: contra ellos libraré la guerra, de generación en generación. Esta nación fue Amalek, y lo que más te sorprenderá es que este odio no provenía de fuera. Este odio surgió de lo más profundo del propio linaje de Israel. Éxodo 17:16 contiene una frase que cambió el curso de la historia. Dios juró sobre su trono y declaró que su guerra contra Amalek continuaría por todas las generaciones. No se trataba de una ira pasajera, sino de un juicio eterno. Y para comprender este juicio, debemos remontarnos a la semilla de la que brotó el árbol. La mayoría de la gente supone que los amalecitas eran simplemente otra tribu salvaje que vagaba por el desierto y atacaba a los israelitas. Pero esta idea es incompleta. La historia de Amalek comienza en el libro del Génesis. Es la historia de dos hermanos, Jacob y Esaú. Es la historia de una bendición perdida, un corazón roto y una amargura que perduró por generaciones. En este viaje exploraremos tres aspectos clave. Primero, ¿de dónde venía Amalek? ¿Dónde se encuentran sus raíces? ¿Y cómo surgió el odio que afectó tan profundamente incluso a Dios? Segundo, ¿qué hicieron los amalecitas durante siglos? ¿Y cómo Saúl, por mandato divino, intentó destruirlos, pero fracasó? Y tercero, cómo la obediencia incompleta de Saúl, 500 años después, amenazó la existencia misma de Israel. Esto no es solo historia antigua, es tan cierto en tu vida como en la mía, porque hay un Amalek en la vida de cada ser humano. Y una vez que comprendamos esta primera capa, comenzará la verdadera historia. Si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora. Cada año te traemos historias bíblicas profundas y únicas. Este viaje apenas comienza y créeme, las verdades que te esperan cambiarán tu forma de pensar para siempre. Así que, retrocedamos en el tiempo, miles de años, a la familia donde todo comenzó. Llegamos al momento en que se iba a pronunciar una bendición en la tienda de un anciano padre. Dos hijos estaban allí, uno a punto de recibir lo que el otro deseaba. Lo que sucedió esa noche sentó las bases de los acontecimientos que dieron origen a Amalek. Y estas bases fueron tan profundas que el muro de odio construido sobre ellas perduró durante miles de años. En el próximo capítulo analizaremos la noche de Esaú, que lo cambió a él y a sus descendientes para siempre. Capítulo 2. Esaú, el hermano que lo perdió todo. Génesis 25 y 27 narran una historia que, a primera vista, parece una disputa familiar. Sin embargo, sus consecuencias se extendieron durante siglos. Esaú y Jacob eran hermanos gemelos. Su madre era Rebeca y su padre, Isaac. Desde su nacimiento, existió una extraña atracción entre ellos. Esaú nació primero. Era pelirrojo, velludo y un hábil cazador. Jacob nació después, sujetándolo del talón. Este gesto de sujetarlo del talón se convirtió en el significado de su nombre, Jacob, que significa el que sujeta el talón, el que vence. Esaú era el favorito de su padre Isaac, el hijo que traía caza fresca del bosque, fuerte, valiente y de mente abierta, pero un día cometió un error que cambió su vida por completo. Génesis 25, 29 a 34 nos dice que Esaú regresó de una cacería exhausto. Jacob estaba cocinando lentejas. Esaú tenía tanta hambre que dijo: «Dame estas lentejas, me muero de hambre». Jacob respondió: «Primero, véndeme tu primogenitura». Y Esaú dijo:
¿De qué me sirve la primogenitura cuando me estoy muriendo? Juró y vendió su primogenitura a Jacob. Fue un instante, una decisión. Por un plato de lentejas, vendió el futuro de sus venideras. Las escrituras no dicen que Esaú fuera malvado, dicen que Esaú vivía en el presente. Le importaba más el sufrimiento de hoy que la herencia del mañana, y esa fue su tragedia. Pero el verdadero dolor llegó cuando Isaac bendijo a Jacob en lugar de a Esaú en Génesis 27. Esto se logró mediante un engaño. Rebeca vistió a Jacob con la ropa de Esaú, le puso piel de cabra en las manos para que se pareciera a él, y lo envió con el anciano y casi ciego Isaac. Engañado, Isaac le dio a Jacob la bendición que estaba destinada a Esaú. La bendición prometía los frutos de la tierra, abundancia de grano y vino, y dominio sobre las naciones. Cuando Esaú regresó y se reveló la verdad, lloró amargamente. Génesis 27:34 dice: Esaú lloró amargamente y dijo: Padre mío, bendíceme también a mí. Pero Isaac le dijo: Tu hermano ha tomado tu bendición con engaño. Esaú recibió una pequeña bendición, pero no era lo que necesitaba. La herida en el corazón de Esaú aquel día jamás sanó por completo. Génesis 27:41 dice: Esaú planeó vengarse de Jacob. Se dijo a sí mismo: que llegue el día de la muerte de mi padre, hoy entonces mataré a Jacob. Este resentimiento no era solo hacia su hermano, sino hacia todo el sistema que sentía que lo había perjudicado. Y este resentimiento siguió extendiéndose a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a las generaciones venideras. Es importante considerar que Esaú tuvo la oportunidad de arrepentirse. Dios no lo había abandonado, pero Esaú transformó su dolor en ira en lugar de arrepentimiento. Y ese fue el punto de inflexión que convirtió el sufrimiento de una familia en el legado de una nación. Lo que sigue es aún más impactante, porque las raíces de Amalek no se limitaban a Esaú. Existía otra historia, la de una mujer que no fue aceptada por la familia de Jacob, ni encontró un lugar en el pacto de Dios, y su rechazo avivó aún más el fuego. Capítulo 3. La historia de Timna, el fuego del rechazo. Hay nombres en la Biblia a los que la gente no presta mucha atención, pero detrás de esos nombres se esconden historias que influyeron en el curso de la historia. Timna es uno de ellos. Su mención en Génesis 36 es muy breve. Sin embargo, la historia de Timna se considera muy importante en la erudición y las tradiciones teológicas judías. Y si se analiza con detenimiento, se descubre que otra raíz del odio de Amalek reside aquí. Timna era una princesa. Pertenecía a la familia real de los Horeos. Los Horeos habitaban el monte Seir en aquel entonces. La familia de Timna era respetada en la región. Pero Timna hizo algo que se consideraba muy valiente para la época. Intentó unirse a la familia de Abraham. Quería formar parte del pacto de Abraham. Quería unirse al pueblo del Dios que creó los cielos y la tierra. Pero la tradición rabínica, específicamente en Sanedrín 99b, relata que Timna fue rechazada por las familias de Abraham, Isaac y Jacob. Eran hombres de gran fe, pero no la aceptaron entre ellos. Las razones no están claras, tal vez por su casta, tal vez por su estatus social. El resultado fue que una mujer que deseaba unirse a la familia de Dios se vio impedida de hacerlo. Entonces Timna tomó una decisión. Se convirtió en concubina de Elifaz, hijo de Esaú. Esta era su segunda opción. Si el pacto abrahámico no me acepta,
Entonces iré a la familia que se opone a Abraham, y de esta unión nació un niño, cuyo nombre era Amalek. Génesis 36:12 afirma claramente: Elifaz tenía una concubina llamada Timna, y ella dio a luz a Amalek. Elifaz era hijo de Esaú. Esto significa que Amalek era nieto de Esaú. Así pues, Amalek nació con dos caras de amargura. Por un lado, la amargura de Esaú, la lucha por el primogénito, la bendición perdida, la ira hacia su hermano, y por otro, la amargura de Timna, el rechazo, la sensación de insuficiencia. Detente y reflexiona. Amalek nació con dos profundas heridas. Su abuelo, Esaú, perdió a su primogénito y su bendición. Su abuela, Timna, fue rechazada en la puerta de su casa por el pueblo de Dios. Este niño creció en un hogar donde cada noche se contaban historias de odio, donde el nombre de Jacob era sinónimo de enemigo, donde Israel era una nación de engañadores. Esta amargura se convirtió en cultura, y la cultura se convirtió en identidad. Pero aquí surge una pregunta importante. ¿Estaba todo esto predestinado? ¿Acaso Amalek no tuvo elección? ¿Fue simplemente víctima de su propia familia? Esta pregunta es crucial, porque Dios no castigó a Amalek por los pecados de su abuelo, sino por su propia decisión. Veremos cuál fue esa decisión más adelante. Pero primero, es importante comprender cómo surgió Amalek como nación y cómo se definió a sí misma. El próximo capítulo nos transportará a un mundo donde los amalecitas se habían convertido en una potencia formidable. Quienes vean este video deberían reflexionar sobre algo más. ¿Alguna vez han rechazado a alguien que quería acercarse a Dios? ¿O alguna vez se han sentido rechazados ustedes mismos? La historia de Timna nos recuerda que las consecuencias del rechazo a veces van mucho más allá de lo que esperamos. Cuéntenos en los comentarios, ¿con qué personaje de esta historia se identifican más? Capítulo 4. El nacimiento de Amalek, un legado de odio. Amalek, un legado de odio. Una nación no nace con el nacimiento de su primer individuo. Una nación nace cuando se forja su identidad, cuando se establece su historia, cuando decide quién es y quién es su enemigo. En Génesis 36 se habla muy poco de Amalek, pero lo que se revela es suficiente. Amalek era nieto de Esaú. Su reino se ubicaba en el desierto del Negev, al norte del Sinaí. Esta era precisamente la región de donde un día surgiría Israel. Esta geografía también transmite un mensaje. Los amalecitas se asentaron exactamente en la ruta que seguiría el pueblo de Dios. Esto no fue una coincidencia, fue una conjunción histórica en la que dos caminos estaban a punto de cruzarse. Los amalecitas eran una nación nómada y guerrera. Eran jinetes veloces y expertos en ataques sorpresa. Empleaban tácticas de ataque y retirada. Cuando otras naciones estaban cansadas y debilitadas, los amalecitas las atacaban sin cesar. Este era su método de guerra. Pero este método no era solo una estrategia militar, era un reflejo de su carácter. En Deuteronomio 25, 17 a 18, Dios nos recuerda: recuerda lo que te hicieron los amalecitas cuando saliste de Egipto. Te atacaron en el camino, mataron a todos los que quedaron atrás cuando estabas cansado y agotado. No temían a Dios. Esta última frase es muy importante. No temían a Dios. Esta es la razón principal que distingue a los amalecitas de las demás naciones. Egipto oprimía a Israel, pero había establecido un sistema de esclavitud. Eso también era perverso, pero tenía una estructura. Las naciones de Canaán cometieron pecados terribles, pero tenían razones para ello. Lo que hicieron los amalecitas fue diferente.
Atacaron a personas completamente indefensas, a quienes ya estaban exhaustos, a quienes viajaban con niños y ancianos, a quienes acababan de ser liberados de la esclavitud. Esto fue una crueldad extrema. Se trataba de atacar a una persona que ya estaba en el suelo, y las Escrituras dicen que la razón de esto fue la falta de temor de Dios. Cuando una persona o una nación abandona el temor de Dios, pierde el fundamento moral que protege a los débiles. Solo conoce el lenguaje del poder. Pero hay algo más profundo en todo esto. Los amalecitas eran enemigos de Israel, e Israel era el pueblo de Dios. Así que, cuando los amalecitas atacaron a Israel, no solo atacaron a un pueblo vulnerable, sino que atacaron el plan que Dios tenía para la salvación de la humanidad. Atacaron el linaje mismo del que un día surgiría el Salvador del mundo. No se trataba solo de una guerra política o militar, sino de una guerra espiritual. Y Dios lo tomó al pie de la letra. Por eso, lo que sucedió después es tan importante. La respuesta de Dios no fue solo una batalla, fue una declaración eterna. Pero antes de eso, es importante considerar aquel primer encuentro que tuvo lugar en el Éxodo, cuando Israel salió de Egipto y se enfrentó a los amalecitas por primera vez. Ese encuentro es una de las batallas más extraordinarias de la Biblia, y su resultado cambió el curso de toda la historia. No olvides compartir este video con quienes disfrutan de profundas historias bíblicas. Las verdades que se revelan a continuación no se contarán en ningún otro lugar. Capítulo 5. El primer golpe. Atacar a los débiles. Éxodo 17. Narra un acontecimiento fundamental para toda la historia. Los israelitas acababan de salir de Egipto. Se encontraban en el desierto. El ejército del faraón los perseguía y se enfrentaban a un camino desconocido. Estaban cansados, asustados, y entre ellos había niños pequeños, ancianos y enfermos. No se trataba de un ejército, sino de una caravana de refugiados que buscaban la libertad. Y entonces llegaron los amalecitas. Éxodo 17:8 lo expresa con sencillez. Entonces Amalec vino y luchó contra Israel en Refidim. Pero Deuteronomio 25:18 explica la naturaleza de este ataque. No atacaron directamente al ejército, sino que persiguieron al convoy. Atacaron donde estaban los débiles, donde los cansados se habían quedado rezagados. Mujeres, niños, ancianos, enfermos. Estos eran sus objetivos. Este es un ejemplo de cobardía que quedará grabado para siempre en las Escrituras. No fue una guerra de honor, no fue una demostración de poder, fue una masacre de personas inocentes y vulnerables. Y Dios lo vio. Moisés llamó inmediatamente a Josué y le dijo: escoge algunos hombres y ve a luchar contra los amalecitas. Mañana estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. Y lo que sucedió en Éxodo 17:11-12 fue asombroso. Cuando Moisés alzó las manos, Israel comenzó a vencer. Cuando las bajó, los amalecitas comenzaron a vencer. Las manos de Moisés comenzaron a cansarse. Entonces Aarón y Hur se colocaron a cada lado y sujetaron las manos de Moisés. Le pusieron una piedra debajo, sobre la cual se sentó, y las manos de Moisés permanecieron alzadas hasta la puesta del sol. Esta batalla no se libró solo en tierra, fue una batalla espiritual. Las manos alzadas de Moisés simbolizaban su sumisión a Dios, y cuando esa sumisión se mantuvo, Israel prevaleció. Esta batalla estableció un principio que sigue vigente hoy. Una nación o un individuo que se somete a Dios obtiene una fuerza que ningún ejército posee. Ese día Josué derrotó a los amalecitas.
Pero no fue el final para ellos, sino solo el comienzo. Y la respuesta de Dios no fue simplemente una celebración de la victoria. Dios le dijo a Moisés: escribe esto en un libro y recuérdale a Josué que borraré de la faz de la tierra la memoria de Amalek. Éxodo 17:14 lo afirma. Entonces Moisés construyó un altar y lo llamó Jehová Nisi, que significa Dios es mi estandarte, y proclamó: manos sobre el trono de Dios, la guerra de Dios contra Amalek, de generación en generación. ¿Por qué fue tan poderosa esta declaración? Porque Dios proclamó un principio. Toda nación que ataca a los débiles e inocentes, sin provocación, sin razón, simplemente por odio, es considerada enemiga de Dios. Y eso fue lo que hicieron los amalecitas. Atacaron al pueblo de Dios en su momento de mayor vulnerabilidad. Esto fue crueldad moral y sus consecuencias fueron eternas. Pero la siguiente pregunta es: Dios les dio una oportunidad a los amalecitas. Tuvieron la oportunidad de arrepentirse, y de ser así, ¿cómo la aprovecharon? En el próximo capítulo, veremos cómo la paciencia de Dios fue puesta a prueba durante 400 años y cómo los amalecitas la agotaron una y otra vez. Este relato te impactará. Capítulo 6. La guerra eterna de Dios. Cuando Dios dice de generación en generación, no pronuncia una simple palabra. Está marcando el curso de la historia. El juramento que Dios hizo en Éxodo 17:16 es un acontecimiento único en la Biblia. Dios puso su mano sobre su trono. Esto se dice Ki Yid al-Kes Yah en hebreo. Algunos eruditos lo interpretan como trono de Dios. Fue un voto eterno, un compromiso personal que Dios asumió. Es importante comprender el fundamento de esta decisión. Dios no castigó a los amalecitas por su linaje. Ser nieto de Esaú no era un delito. Ser hijo de Timna no era un pecado. El juicio de Dios siempre se basa en la elección personal, y los amalecitas repitieron la misma elección: odio, crueldad e impenitencia. Deuteronomio 7 y 20 contienen mandamientos divinos que dictan un trato diferente para cada nación. Algunas naciones podían ser tratadas con tratados, otras debían ser conquistadas desde lejos. A otras se les debía ofrecer la paz, pero no hubo ninguna oferta de paz para los amalecitas. Esta fue la única nación a la que Dios le dijo específicamente: borren su memoria. ¿Pero por qué? ¿Por qué esta nación estaba tan aislada? Porque en 400 años, desde la época de los jueces hasta la de Saúl, los amalecitas jamás ofrecieron la paz. Jamás mostraron señal alguna de arrepentimiento. Jamás escucharon la voz de un profeta. Cada generación intensificaba el odio de la anterior. Tras cada ataque, pensaban: tenemos razón. Este odio no fue heredado, sino heredado y elegido. Esta distinción es crucial. La Biblia no dice que los hijos de Amalek fueran culpables desde su nacimiento. La Biblia dice que, generación tras generación, abrazaron ese odio, lo transmitieron y lo convirtieron en su identidad. Y la paciencia de Dios tiene un límite. Los eruditos a menudo se preguntan: ¿fue justo el mandato de Dios? ¿Fue correcto destruir también a mujeres y niños? Esta es una pregunta difícil, y los estudiosos de la Biblia la han debatido durante siglos. Pero una cosa está clara: Dios no tomó esta decisión de inmediato. Observó durante 400 años. Esperó generación tras generación. Y cuando cada generación eligió el mismo camino, Dios dictó su veredicto. Esto nos revela una profunda verdad. El juicio de Dios es lento, pero seguro. Nunca se apresura. Da oportunidades. Es paciente. Pero cuando el corazón de alguien se endurece tanto que no puede cambiar, entonces
llega el juicio de Dios, y la historia da testimonio de ello. Pero lo más importante ahora es, ¿qué hicieron los amalecitas durante estos 400 años? ¿Cuánto daño causaron a Israel y con qué frecuencia? ¿Atacaron solo una o dos veces? ¿O fue una opresión continua, sistemática y deliberada? En el próximo capítulo nos adentraremos en el oscuro periodo de los jueces, cuando los amalecitas quemaron las cosechas de Israel, destruyeron sus ciudades y devastaron a sus familias. Un periodo tan terrible que los israelitas huyeron de sus hogares y se escondieron en cuevas de las montañas. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta. Tu me gusta ayuda a que este video llegue a más personas. Capítulo 7. La era de los jueces. 400 años de sufrimiento. El libro de los jueces es uno de los capítulos más dolorosos de la historia de Israel. Fue un período en el que Israel olvidó a Dios repetidamente, cayó repetidamente ante sus enemigos, se arrepintió repetidamente y fue liberado repetidamente por Dios. Pero a lo largo de este ciclo, los amalecitas regresaron como villanos constantes. Jueces 3:12 a 13 contiene un pasaje muy significativo. El rey Eglón de Moab, junto con los amalecitas y los amonitas, atacaron a Israel. Capturaron la ciudad de las palmeras, es decir, Jericó. Israel sufrió bajo la alianza amalecita durante 18 años. 18 años, toda una generación. Pero este fue solo un ejemplo. Jueces 6, 1 a 5, contiene un relato aún más espantoso. Dios entregó a Israel a los madianitas y amalecitas durante 7 años. ¿Y qué clase de 7 años fueron estos? Jueces 6, 4 a 5 nos dice: venían y acampaban en los campos de Israel y destruían todo hasta Gaza. Traían camellos, ovejas y cabras y lo devoraban todo. Eran tan numerosos como langostas y sus camellos incontables. Esta es la imagen de una terrible devastación económica y social. Cuando la cosecha estaba lista, los amalecitas venían y lo destruían todo. Los agricultores de Israel veían reducido a cenizas el fruto de su arduo trabajo. Jueces 6:2 nos dice: por temor a los madianitas, Israel se refugió en las montañas, en cuevas y en fortalezas. El pueblo abandonó sus hogares y se escondió en cuevas de las montañas. No podían salir a los campos abiertos por miedo. Fue una batalla de 400 años. 16 generaciones. Cada generación le contaba a la anterior la misma historia. Cuando Israel esté débil, id y matadlo. Era un odio institucionalizado. Nunca fue algo personal. Se había convertido en una política nacional, y por eso Dios lo reconoció de esa manera. En la historia de Gedeón, vemos cómo Dios escogió a un humilde campesino para liberar a Israel de la opresión. En Jueces 7 a 8, Gedeón, con 300 hombres, derrotó a los vastos ejércitos de los madianitas y los amalecitas. El poder de Dios se manifestó. Israel sintió alivio, pero este alivio duró poco. Los amalecitas regresaron. En 1 de Samuel 30 se narra un incidente que muestra la culminación de esta brutalidad. Mientras David y sus hombres estaban en la guerra, los amalecitas atacaron la ciudad de Siclag. La incendiaron y se llevaron cautivos a todas las mujeres y los niños. Cuando David y sus hombres regresaron, encontraron la ciudad quemada y a sus familias desaparecidas. 1 de Samuel 34 dice: lloraban tanto que ya no podían llorar. Las 2 esposas de David también fueron llevadas cautivas. Este no fue el último ejemplo de la brutalidad amalecita, pero demuestra que sus métodos de odio nunca cambiaron. Siempre los mismos: atacar a mujeres y niños,
matar a los débiles y destruir el hogar del enemigo cuando éste se encuentra a salvo. Ante todo esto, surge una pregunta. ¿A quién eligió Dios para brindar una solución definitiva a este problema? ¿A quién le confió la tarea de eliminar esta amenaza de una vez por todas? Esa persona fue el primer rey de Israel, Saúl. Y la historia que sigue es una de las más instructivas y dolorosas de la Biblia. Presentaremos a Saúl en el próximo capítulo. Capítulo 8. Saúl, el guerrero elegido por Dios. Un nuevo personaje aparece en 1 Samuel 9. Había un hombre de la tribu de Benjamín llamado Cis. Tenía un hijo llamado Saúl, y Samuel 9:2 lo describe como el más apuesto de Israel. De los hombros para arriba era más alto que todos los demás. Saúl parecía un rey, alto, fuerte e imponente. Pero más allá de las apariencias, Saúl era algo más. Cuando Samuel lo vio por primera vez, Dios le dijo: «Este es el que gobernará a mi pueblo». Saúl fue ungido. El Espíritu Santo descendió sobre él, y por un tiempo llegó a ser lo que Dios quería que fuera. En 1 Samuel 11, Saúl derrotó a los amonitas, e Israel lo reconoció como rey. Tras la victoria, mostró humildad y dijo: «Hoy Dios ha traído la salvación a Israel». Esto fue una buena señal. Pero pronto comenzó a surgir algo más. El primer error grave ocurrió en 1 Samuel 13. Allí, Saúl no esperó a Samuel y ofreció él mismo el holocausto. Esto fue una violación directa del mandato de Dios. Solo el sacerdote, que era Samuel en ese momento, podía ofrecer el sacrificio. Saúl, impaciente, temeroso y quizás orgulloso, traspasó los límites de Dios. Samuel le dijo: «Has actuado insensatamente. Si hubieras obedecido, Dios habría establecido tu reino sobre Israel para siempre». Pero la paciencia de Dios aún no se había agotado. Saúl estaba a punto de recibir otra oportunidad, aún mayor que la primera, la oportunidad de destruir a Amalek. En 1 Samuel 15, el mensaje de Dios llegó a Saúl a través de Samuel. Samuel le dijo a Saúl: «Esto dice el Señor Todopoderoso. Recuerdo lo que Amalek le hizo a Israel, cómo los detuvo en el camino cuando subían de Egipto. Así que ve ahora y derrota a Amalek y destruye todo lo que tienen. No los perdones. Mata a hombres, mujeres, niños y bebés, bueyes, ovejas, camellos y asnos». El mandato en 1 Samuel 15:3 era clarísimo. No era una suposición, no era una metáfora. Era un mandato directo y claro. Y Saúl tenía ahora una oportunidad histórica. Podía hacer lo que había atormentado a Israel durante 400 años. Podía acabar con ese dolor para siempre. Saúl dirigió una campaña. 1 Samuel 15:7 nos dice que Saúl derrotó a los amalecitas en toda la región, desde Havila hasta las fronteras de Egipto. Esta fue una victoria militar importante y contundente. Pero lo que sucedió después fue un punto de inflexión trágico en la historia. Un punto de inflexión que cambió el curso de los siguientes 500 años. El siguiente capítulo es quizás la lección más amarga de la Biblia. Es la historia de un hombre que, a pesar de la victoria, se rindió, y su único error amenazó la existencia misma de Israel 5 siglos después. Capítulo 9. La obediencia incompleta. El mayor error. 1. Samuel 15, 8-9. Marca el momento que constituye la tragedia central de toda esta historia. Saúl derrotó a Amalek, pero capturó vivo a Agag, el rey de Amalek. Junto con él y sus hombres salvaron las mejores ovejas, bueyes, animales engordados, corderos y todo lo bueno. Solo destruyeron lo que era inútil e inservible. Léelo de nuevo.
salvó lo mejor, destruyó lo peor, decidió por sí mismo qué salvar y qué destruir. Y tomó estas decisiones basándose en su propio entendimiento, no en el mandato de Dios. A primera vista, esto podría parecer una decisión acertada. ¿Acaso está mal sacrificar animales buenos? ¿No es estratégicamente correcto mantener con vida a un rey enemigo? Quizás Saúl pensó, lo sacrificaré a Dios. Pero ese fue su error. Intentó hacer que la obediencia a Dios pareciera mejor que su propio razonamiento. Y Dios respondió de inmediato. En 1 Samuel 15:11, Dios le dijo a Samuel, «Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, porque se apartó de mí y no guardó mis mandamientos». Y Samuel clamó a Dios toda la noche. Al día siguiente, cuando Samuel llegó a casa de Saúl, éste le dijo, «Que Dios te bendiga, he obedecido a Dios». Pero Samuel preguntó, «¿Qué es ese ruido de ovejas y bueyes que oigo?». Saúl respondió, «Los trajeron de los amalecitas. El pueblo guardó las mejores ovejas y bueyes para sacrificarlos al Señor tu Dios. Destruimos el resto». Observen la hábil defensa en esta respuesta. Lo llamó sacrificio. Afirmó hacerlo por Dios. Culpó al pueblo. Pero Samuel lo entendió todo. Y su respuesta es una de las frases más poderosas de la Biblia. En 1 Samuel 15, 22 a 23, Samuel dijo, ¿acaso se complace Dios tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia? Ciertamente, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión mejor que la grasa de los carneros, porque la rebelión es como el pecado de la hechicería, y la obstinación como la idolatría. Has rechazado la palabra de Dios, y Él te ha rechazado para que no seas rey. ¿Qué tan profundo es esto? Samuel dijo que la obediencia parcial de Saúl equivalía a rebelión y hechicería ante los ojos de Dios. Este es un principio bíblico importante. La obediencia parcial es, en realidad, desobediencia. Cuando Dios dice, hazlo completamente, hacer el 90% es desobediencia a sus ojos. Saulo lloró y dijo, he pecado. Pero su remordimiento no era sincero. Estaba avergonzado y angustiado, pero no hubo un verdadero cambio en su corazón. Y Dios sabe la diferencia. En todo esto hay un punto más profundo. Cuando obedecemos solo las partes de los mandamientos de Dios que nos convienen, en realidad estamos anteponiendo nuestra voluntad a la de Dios. Este fue el error que cometió Saúl, y las consecuencias no las sufrió él, sino las generaciones futuras. Capítulo 10. El juicio de Samuel y la caída de Saúl. 1 Samuel 15, 26 a 29. Contiene una de las escenas más emotivas de la Biblia. Samuel le dijo a Saúl que Dios lo había rechazado del trono. Saúl, aterrorizado, agarró el manto de Samuel, y éste se rasgó. Samuel respondió de inmediato, así, Dios te ha quitado hoy el reino de Israel y se lo ha dado a tu prójimo, que es mejor que tú. Fue un momento simbólico. La túnica rasgada simbolizaba un reino desgarrado, y Samuel continuó, la gloria de Israel no miente ni se arrepiente. Él no es un ser humano para que se arrepienta. Esta fue una declaración de la naturaleza eterna de Dios. Su juicio es inmutable. Pero Saúl pidió una cosa más. Dijo, he pecado, pero por favor, ven conmigo para que pueda adorar a Dios ante los ancianos y el pueblo de Israel. Samuel accedió a acompañarlo, pero antes había algo que hacer. En 1 Samuel 15, 32 a 33, Samuel ordenó que le trajeran a Agag. Agag llegó. Pensó que tal vez el dolor de la muerte había pasado. Probablemente creyó que Saúl lo había salvado.
Pero Samuel le dijo: así como tu espada ha privado a las mujeres de hijos, aún así tu madre será la que más hijos quede entre las mujeres. Y Samuel descuartizó a Agag ante Dios en Gilgal. Es una escena dura, pero es una escena de juicio. Agag representaba a una dinastía que había masacrado a las mujeres y los niños de Israel durante siglos. Y ahora llegaba el juicio, pero por desgracia era demasiado tarde. Saúl lo había mantenido con vida, y esa demora cambió el curso de la historia. En 1 de Samuel 16:14, aprendemos que el Espíritu Santo de Dios se apartó de Saúl. En su lugar, un espíritu maligno comenzó a atormentarlo. Saúl inició su decadencia mental y espiritual. Sintió celos de David e intentó matarlo. El rey que había sido el elegido de Dios se convirtió en enemigo del futuro rey de Dios. El final de Saúl fue trágico. En 1 de Samuel 31, los hijos de Saúl murieron en batalla contra los filisteos. El propio Saúl resultó herido. Le dijo a su escudero: golpéame con tu espada, no sea que estos incircuncisos vengan a golpearme y a burlarse de mí. Ante la negativa de su escudero, Saúl se suicidó con su propia espada. Este era el rey que Dios había elegido para ser el primer rey de Israel. Se le había encomendado la misión más importante, pero su obediencia parcial le costó todo. Y esa obediencia parcial, la de un rey vivo, amenazaría la existencia misma de Israel siglos después. Ahora llega el giro más impactante de toda la historia. 500 años después, en otro país, en otro imperio, y un hombre cuyo nombre se convirtió en sinónimo de odio a lo largo de la historia. ¿Estás preparado? En el próximo capítulo llegaremos a la corte persa y veremos cómo el único error de Saúl tuvo repercusiones 500 años después. Comparte este vídeo. Esta historia debería ser escuchada por cualquiera que quiera comprender lo peligroso que puede ser la obediencia a medias. Capítulo 11. Amán el Agagita. El odio regresa después de 500 años. El tiempo avanza. Más de 500 años después, Israel ha escapado del cautiverio en Babilonia. Ahora el imperio persa domina el mundo. El rey Asuero, conocido en la historia griega como Jerjes, reina en Persia, y en su corte se encuentra un hombre que asciende rápidamente al poder, Amán el Agagita. La mención de este nombre en Esther 3:1 resuena en los corazones de quienes leen la Biblia. Agagita. La palabra proviene de Agag, el mismo Agag a quien Saúl perdonó la vida, el mismo clan que Dios mandó destruir. 500 años después, un hombre de ese mismo clan se convirtió en el segundo hombre más poderoso del gran imperio persa. Esto no fue una coincidencia. Fue el fruto de la semilla sembrada por la desobediencia de Saúl. Asuero elevó a Amán a tal posición de poder que todos los cortesanos se postraban y le rendían homenaje. Esther 3:2 dice: todos los siervos del rey se postraban y rendían homenaje a Amán, como el rey había ordenado. Pero hubo un hombre que se negó a postrarse. Su nombre era Mardoqueo. ¿Quién era Mardoqueo? Pertenecía a la tribu de Benjamín. Era judío y pertenecía a la misma tribu que Saúl, es decir, la misma tribu que destruyó a Amalek. Y ahora, un hombre de esa misma tribu se presentaba ante los descendientes de Amalek y se negaba a postrarse. Esther 3:5 dice que cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni le mostraba respeto, Amán se llenó de ira. Y luego Esther 3:6 repite las palabras de un odio que se remontaba a 500 años atrás. Pensó que no era importante ponerle las manos encima solo a Mardoqueo.
Así que Amán buscó exterminar a todos los judíos de la tribu de Mardoqueo en todo el reino de Asuero. La negativa de un hombre a doblegarse. ¿Y la respuesta? El genocidio de toda la nación judía. Este era el viejo discurso del odio amalecita. Siempre había sido así, no solo para uno de los israelitas, sino para todos. Y este odio no había cambiado ni un ápice en 500 años. Amán pidió permiso al rey y mediante un engaño lo consiguió. En Esther 3, 9-11, el rey le entregó a Amán su anillo de sello y le dijo: «Haz con esta gente lo que quieras». Amán ordenó la matanza de judíos en todas las provincias de Persia. El día 13 del mes de Adar, Adar 13, todos los judíos debían ser asesinados. Esta orden fue enviada a 127 provincias. Cuando Mardoqueo oyó esto, se lamentó, se vistió de cilicio y ceniza y lloró. Envió un mensaje a su prima Esther, que era reina en aquel entonces, que incluía la frase de Esther 4:14, que se ha vuelto inmortal en la historia. Y quién sabe que para esta ocasión has llegado al reino. Fue el giro más dramático de toda la historia. Una joven judía convertida en reina de Persia, un Mardoqueo en la corte y un Amán conspirando para aniquilar a toda la nación. Y tras todo ello, un suceso de 500 años atrás, un error de Saúl, un rey que sobrevivió, la supervivencia de Agag. Si Saúl hubiera obedecido el mandato de Dios, la dinastía de Amán habría terminado 500 años antes, y Esther no habría corrido ese peligro. Pero la historia no se desarrolló así, y por eso Dios puso a una reina en el lugar y el momento precisos. Capítulo 12. La victoria de Esther y nuestras lecciones eternas. Esther 4:16 marca un momento que se ha convertido en símbolo de valentía a lo largo de la historia bíblica. Esther le respondió a Mardoqueo: «Ve, reúne a todos los judíos que viven en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban día y noche durante 3 días. Mis criadas y yo también ayunaremos. Después de eso, iré al rey, aunque sea contra la ley. Y si perezco, que así sea. Si perezco, que así sea». Esta fue la declaración de fe de Esther. Sabía que presentarse ante el rey sin invitación era castigado con la muerte, pero decidió arriesgar su vida por su pueblo. Esther fue ante el rey. El rey la aceptó. Entonces ella, con astucia, ideó un plan. Invitó a Amán a un banquete y en el momento oportuno reveló el plan de Amán al rey. En Esther 7, 3-4, Esther dijo: «Oh rey, si he hallado gracia, y si le place al rey, perdóname la vida y perdona a mi pueblo, porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, para ser asesinados y para ser aniquilados». El rey preguntó: «¿Quién es este? ¿Y dónde está el que se atrevió a hacer esto?». Y Esther respondió: «Este malvado Amán es el enemigo y adversario». Amán tembló ante el rey y la reina. El rey salió furioso. Amán le rogó que perdonara la vida de Esther. Pero al regresar, vio a Amán postrado ante Esther y comprendió que intentaba abusar de la reina. Entonces el rey dio la orden. Amán fue ahorcado en la misma horca que había construido para Mardoqueo. En Esther 9, 5-10, los judíos derrotaron a sus enemigos. Los 10 hijos de Amán también murieron. Y Esther 9:28 estableció la festividad de Purim, que aún se celebra en la comunidad judía para conmemorar el día en que Dios salvó a su pueblo. Y así, la dinastía amalecita, que había perdurado durante 500 años gracias a la desobediencia de Saúl, llegó a su fin. Lo que Saúl no había logrado 500 años antes, Esther y Mardoqueo lo consiguieron bajo la guía de Dios. Ahora detente y reflexiona.
¿Qué nos enseñó Dios en toda esta historia? Primero, la obediencia parcial es desobediencia total a los ojos de Dios. Saúl obedeció el 90%. Pensó que con eso bastaba. Pero ese 10%, un rey vivo, amenazó la existencia de Israel 500 años después. Las pequeñas desobediencias tienen grandes consecuencias. En segundo lugar, el odio que no se arrepiente sigue creciendo. Los amalecitas tuvieron 400 años. Cada generación tuvo una oportunidad, pero eligieron el odio una y otra vez. Y el odio que no cesa termina por destruirse a sí mismo. Amán fue ahorcado en la misma horca que él mismo había construido para otros. Tercero, el tiempo de Dios es diferente al nuestro. Él esperó 500 años, pero colocó a Esther en el momento preciso, en el lugar preciso y en el papel preciso. El plan de Dios nunca falla. Puede parecer lento, pero es seguro. Y cuarto, lo más personal. ¿Cuál es el Amalek en tu vida? ¿Qué es algo de lo que Dios te dice que te deshagas por completo, pero a lo que te aferras? Tal vez sea un viejo rencor. Tal vez sea un hábito que proteges llamándolo sacrificio. Tal vez sea una relación que te está hundiendo, pero no puedes dejarla ir. Saúl conservó a Agag porque parecía un rey, porque era difícil de matar, porque podría serle útil. Pero ese Agag siguió perjudicando a sus descendientes incluso 500 años después. ¿Cuál es tu Agag? ¿A quién conservas que Dios te dijo que dejaras ir? La historia de Amalek es una advertencia, pero la historia de Esther es una historia de esperanza. Dios no abandona a su pueblo. Él coloca a la persona adecuada en el lugar adecuado en el momento adecuado. Y a quienes confían en Él, quienes le obedecen completamente, quienes perseveran a pesar del miedo, les concede una victoria que ningún poder humano puede dar. La historia de Amalek concluye con esta verdad. Aquello que se fundamenta en el odio, la desobediencia y la crueldad, finalmente perece. Y aquello que se fundamenta en la fe, la obediencia y el valor, perdura. Este es el mensaje de la Biblia. Este es el testimonio de la historia. Si este video te hizo reflexionar, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué piensas sobre Agag en mi vida? Comparte este video con quienes necesiten escuchar esta verdad. En el próximo video, te traeremos otra historia que te sorprenderá. Hasta entonces, mantente firme en la palabra de Dios. Amén.